Hola a todos, hoy vamos a ver los 12 mejores plugins gratuitos de 2021. Antes de empezar, aclaro que son los mejores en mi opinión y que solamente incluye plugins de efectos. Si quieren que en otro video haga una lista con los mejores plugins de instrumentos virtuales, déjamelo en los comentarios. No. Bueno, sí. Hay algunos que no llegaron a entrar en la lista, ya que hay muchos plugins gratuitos muy buenos, pero quédate hasta el final del video que voy a hacer algunas menciones especiales. Enterado. Empecemos con uno que no podría faltar en esta lista. Se llama LoudMax, funciona en Windows, Mac y Linux, y es un limitador con un sonido súper transparente. Además de funcionar muy bien, tiene una interfaz muy sencilla, tenemos un control para manejar el umbral que expande el sonido y un control para limitar la salida. También podemos linkear estos dos controles y activar una detección de picos entre muestras. Escuchemos un poco cómo suena. Sigamos con otro que prácticamente uso en todos mis proyectos. Se llama Julian Loudness Meter, funciona en Windows y Mac y es un medidor de la intensidad sonora. Esto es siempre algo útil, ya sea que hagas música, un podcast o lo que sea. Como ven, tenemos varios medidores de loops. Por acá a la izquierda tenemos el medidor de loops momentario, arriba tenemos el medidor de loops de término corto y por acá tenemos el medidor de loops integrado. También tenemos algunos valores más y un medidor de true peak. Veamos un poco cómo se ve en acción. Sigamos con un compresor que es muy sencillo de usar y funciona muy bien. Se llama M-Hook Junior, funciona en Windows y Mac y es el hermano menor del compresor llamado M-Hook. Tenemos básicamente tres controles. Un control para manejar el modo del compresor, ya sea para que actúe de forma rápida, de forma lenta o de forma automática. Un control para agregar compresión y un control para compensar el volumen por esta compresión. Escuchemos un poco cómo suena. Sigamos con otro compresor, que es un poco más complejo de usar que el anterior, pero que es muy bueno. Entendido. Se llama Rough Rider 3, funciona en Windows, Mac y Linux y podemos usarlo tanto para compresión normal como para compresión paralela o para compresión sidechain. Los tres controles principales que tenemos acá, uno maneja el umbral, o sea cuándo se va a comprimir, el de la izquierda maneja cuánto se va a comprimir, que es el ratio, y el de la derecha es para compensar el volumen por la compresión. Escuchemos un poco cómo suena. Sigamos con el segundo medidor de la lista. Se llama MB Meter 2, funciona en Windows y Mac y es un medidor multivariable. Por defecto es un medidor de BU, pero podemos elegir varios presets de esta lista para medir distintas cosas. Trae varios skins para elegir que podemos elegir de esta lista. A mí el que más me gusta es el que dice Black. Veamos un poco cómo se ve en acción. Pasemos a un ecualizador muy flexible. Se llama TDR Nova y funciona en Windows y Mac. Viene con 4 distintas bandas para ecualizar y con filtros de paso alto y paso bajo. Por defecto viene con el gráfico de frecuencias apagado, pero lo podemos activar con esta opción. Muy astuto, ¿eh? Lo podemos usar para ecualizar mid-side si elegimos las opciones de esta lista que dice Zoom o Diff. Zoom sería el mid y Diff sería el side. Además podemos usarlo como ecualizador dinámico si activamos el umbral en alguna de las bandas. Veámoslo un poco en acción.
Antes de seguir con el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. A la orden, capitán. Y si ya estás suscrito y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Pasemos a un analizador del espectro. Se llama Span y funciona en Windows y Mac. Por defecto viene con algunas estadísticas y un medidor de la correlación, pero podemos apretar este botón para dejar solamente el análisis espectral. Qué trucazo, ¿no? Viene con varios presets bastante prácticos, por ejemplo para mastering estéreo o para mid-side. Veámoslo un poco en acción. Sigamos con un plugin para agregar reverberación. Se llama Old School Verb y funciona en Windows y Mac. Viene con unos cuantos presets bastante interesantes y tenemos unos cuantos controles para ajustar la reverberación a gusto. Escuchemos un poco cómo suena. Pasemos a un plugin para agregar saturación. Se llama Saturation Knob y funciona en Windows y Mac. Tiene una interfaz muy sencilla y que se ve muy bien. Tenemos dos controles principales, uno para manejar el tipo de saturación, si es neutral o más aguda o más grave, y un control para agregar saturación. Escuchemos un poco cómo suena. Pasemos a una muy útil para las pistas de bajo. Se llama Bass Professor Mark II y funciona en Windows. Tenemos unos cuantos controles para manejar, por ejemplo podemos darle más presencia al bajo, o más cuerpo, o también más agudos, entre otras cosas. Escuchemos un poco cómo suena. Sigamos con un plugin que podemos usar para expandir un audio en el estéreo. Se llama Ozone Imager y funciona en Windows y Mac. Por acá vamos a ver un gráfico que nos va a decir qué tan estéreo es nuestro audio, y si queremos expandir el audio en el estéreo tenemos que primero activar este botón de acá a la derecha. Eso es muy importante. Y luego manejar con este otro control qué tan estéreo va a ser nuestro audio. Veámoslo un poco en acción. Sigamos con un plugin para darle un toque lo-fi a nuestros proyectos que casi me parece increíble que sea gratuito. Se llama Vinyl y funciona en Windows y Mac. Tenemos unos cuantos controles para manejar, podemos elegir el año del vinilo que va a emular, mientras más viejo más lo-fi va a sonar. También podemos controlar qué tan gastado va a sonar este vinilo y podemos agregar distintos tipos de ruidos, polvo, rayones y ruidos mecánicos y eléctricos. Escuchemos un poco cómo suena. Bueno, creo que ya vimos un montón de plugins gratuitos que funcionan muy bien. Hago ahora unas menciones especiales de algunos plugins que no entraron en la lista, pero que también me parecen muy interesantes para tener en cuenta. Estos son el TC1A3, un compresor muy bueno, el Valhalla Supermassive para agregar delays y reverbs, el SoneQ, un ecualizador con un sonido vintage muy interesante, el limiter número 6, un limitador súper completo, el Convir, un compresor paralelo muy práctico, y el Tape Cassette 2 que emula el sonido de los cassettes. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.